Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa excepcional que tiene lugar después de un Consejo de Ministros excepcional y después de unas semanas excepcionales en Cataluña. El pasado 3 de octubre, el jefe de Estado, el rey, nos dio un mandato a todos los poderes del Estado. Dijo literalmente que había que restituir el orden constitucional, el Estatut de Cataluña y la Constitución en Cataluña. Ante un gobierno en rebelión, como el del señor Puigdemont y el señor Junqueras, ante un gobierno que ha pisoteado los derechos y libertades de la mayoría del pueblo de Cataluña, ante un gobierno que ha secuestrado al Parlament, que ha cerrado, en definitiva, el Parlament de Cataluña, nos combinaba el jefe del Estado a que los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial restableciéramos el Estatuto de Cataluña, la Constitución y, en definitiva, la normalidad democrática en Cataluña. Ante eso, el Gobierno requirió, como dice el artículo 155, para que el señor Puigdemont cesara en su golpe a la democracia y volviera a la democracia y a la ley, que era lo que todos deseábamos, especialmente los catalanes que no somos separatistas y que vemos cómo nos quitan nuestros derechos, nuestras libertades y nos imponen un gobierno fuera de la Constitución y fuera del autogobierno de Cataluña. Pero eso no ha sido así. Los que conocemos a Puigdemont, los que conocemos a los políticos separatistas, sabíamos desde hace semanas, desde lo que vimos en septiembre en el Parlamento, que no iban a respetar nada, que querían romperlo todo, querían romper la convivencia, querían dividir Cataluña en dos, querían enfrentarnos al resto de compatriotas españoles y sacarnos de la Unión Europea. Y ante todo eso, el Poder Ejecutivo, que es el último que ha tomado la decisión, después de la actuación del jefe de Estado, después del Poder Judicial, que está actuando, después de la Fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también la ciudadanía que se ha manifestado en las calles para pedir el respeto a la democracia española, finalmente el Gobierno ha decidido actuar en este Consejo de Ministros. Y para eso, como les digo, el Poder Ejecutivo es el único que tiene en este caso la potestad de aplicar ese artículo, un artículo 155 que quiero recordar que es un artículo copiado de la Constitución alemana, de un modelo federal, en el que dice básicamente que cuando un gobierno se declara en rebelión y pisotea derechos y libertades o no garantiza servicios o se pone enfrente de una parte importante de la población, el gobierno de la nación tiene la obligación de actuar. Por eso, lo decía el otro día en el Congreso y lo repito hoy aquí, aplicar la Constitución no es una opción en estos momentos, es una obligación. La Constitución no es un menú a la carta en la que hay artículos vigentes y otros que no se pueden aplicar. Es un todo, un corpus en definitiva jurídico que nos defiende a todos frente a los poderosos que quieren saltarse la ley. Y por eso el artículo 155 fue diseñado, pensado en la Constitución alemana, pero también en la española, para un momento como este. Si en algún momento hay que aplicar un artículo excepcional, es en una situación en la que un gobierno se declara en rebeldía, saltándose todas las leyes, apoderándose de las instituciones y secuestrando al Parlamento Autonómico de Cataluña. Pero, además, lo que tenemos hoy en Cataluña no es solo una cuestión jurídica, no es solo un golpe a la democracia, es también un desafío a la convivencia. Y yo, como ciudadano de Cataluña, que no soy separatista, que no apoyo este golpe, como la mayoría de catalanes, quiero que se restablezca la convivencia en nuestra tierra, en Cataluña. No quiero más enfrentamiento, no quiero ver cómo se rodean sedes de partidos, tribunales de justicia, cómo se acosa a los policías y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, cómo se enfrenta a los cuerpos policiales, como ha hecho Puigdemont, una cosa insólita. No quiero ver cómo se señala con el dedo a nadie por ser hijo de un policía, de un juez, de un concejal. No quiero ver cómo se acosa y se persigue a las familias de los disidentes, que por cierto somos mayoría en Cataluña. Y como quiero que la convivencia se restablezca, es fundamental aplicar este artículo de la Constitución. Pero también estamos ante una inestabilidad económica sin precedentes. Han salido más empresas de Cataluña en 2 semanas que en todo un año. Y una parte importante de nuestro PIB, de una región rica, de una región europea próspera como es Cataluña, hoy es noticia porque han huido más de 1.200 empresas en tan solo 2 semanas. Entre ellas, empresas muy importantes de la Bolsa Nacional, pero también miles y miles de pymes y muchos autónomos y pymes que se lo están pensando ante la incertidumbre económica. Y es que la economía necesita también seguridad jurídica, necesita saber que un gobierno va a cumplir la ley, necesita saber que un parlamento solo hace leyes dentro de la democracia, no contra ellas, necesita saber, en definitiva, que se respetan las leyes democráticas y que los gobiernos las cumplen y las hacen cumplir. Y eso es lo que no tenemos en Cataluña, por eso se están yendo empresas, por eso están huyendo capitales y depósitos, por eso es importante también aplicar este artículo para restituir la seguridad jurídica y económica en Cataluña. Y también la seguridad, en definitiva, entre catalanes, ¿no? Porque no podemos seguir viendo como los cuerpos policiales, en este caso los Mossos d'Esquadra, por una cúpula política policial,
están yendo no a defender las leyes, sino a mirar hacia otro lado o incluso incumplirlas, como se está investigando en la Audiencia Nacional. Por tanto, también hay que restituir la seguridad ciudadana, la convivencia y que todos sepamos que los agentes de la ley están para proteger la ley, no para violar la ley o para mirar hacia otro lado, como hemos visto durante tanto tiempo. Así que para restituir la convivencia, para restituir la estabilidad económica, para restituir la seguridad jurídica y también la seguridad ciudadana, es fundamental que apliquemos la Constitución. Hay que aplicar la Constitución, en definitiva, para proteger a los catalanes, para que protejan nuestro Estatuto de Autonomía, que se lo están cargando el señor Puigdemont y Junqueras, que se lo cargaron el 6 y 7 de septiembre. Pero también para proteger nuestra Constitución, que es la que nos garantiza derechos y libertades en igualdad. Porque miren, la ley es el poder, en este caso es el poder de quien no tiene el poder. La ley es la garantía frente a poderosos arbitrarios que pretenden aplicar su ideología violando las leyes y la democracia. La ley, en definitiva, es lo que nos queda a los ciudadanos frente a poderosos, frente a gobernantes que no respetan a los que piensan distinto. Y hay que decir que el señor Puigdemont y Junqueras no solo han liquidado el Estatut y la Constitución, es que desprecian profundamente a la mayoría de catalanes, nos desprecian y no nos consideran parte del pueblo de Cataluña, nos desprecian y no respetan a nuestros parlamentarios y a la oposición democrática en el Parlamento, nos desprecian y pretenden señalar al disidente diciendo que los catalanes, que queremos seguir siendo españoles y europeos, no formamos parte del pueblo de Cataluña. Y yo quiero decirle al señor Puigdemont que el pueblo de Cataluña somos todos los catalanes, pero sobre todo somos los catalanes, en definitiva, que tomamos decisiones, que votamos y que queremos volver a votar. Y por eso hay que aplicar la Constitución para cambiar al Gobierno de Cataluña. El principal objetivo de la aplicación de este artículo, como así hablamos con el Gobierno de España, también con el Partido Socialista, es restituir la democracia, el Estatuto de Autonomía, la Constitución y sobre todo devolverle la voz al pueblo de Cataluña. Hoy el Parlamento está cerrado, secuestrado en manos de unos políticos que pretenden aniquilar todo lo que hemos conseguido en estos años de autogobierno. Y los que somos autonomistas no vamos a permitir que los golpistas se carguen la autonomía de Cataluña. No vamos a permitir que liquiden las instituciones que llegaron a Cataluña hace 40 años en democracia. Y además con un grito muy claro: Ciutadans de Catalunya ja soc aquí. Dijo Ciutadans de Catalunya ja soc aquí, Tarradellas. No dijo políticos o partidistas de la independencia ja soc aquí. Dijo todos los ciudadanos de Cataluña. Y por eso hay que defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, restablecer el autogobierno que hemos perdido en manos de Puigdemont y Junqueras y que el Gobierno de España garantice la continuidad de las instituciones catalanas y sobre todo que le ponga voz y le dé fecha para ir a votar a los catalanes. Nosotros, como saben ustedes, llevamos semanas, prácticamente ya desde el 7 de septiembre, insistiendo en la convocatoria de unas elecciones en Cataluña para darle voz al pueblo de Cataluña, para que los catalanes voten en libertad, sin miedo, con seguridad, en igualdad de condiciones. Y evidentemente parece claro que el señor Puigdemont, que tiene miedo a las urnas, que no le gusta votar, que no quiere que todos los catalanes votemos en igualdad de condiciones, no tiene previsto convocar elecciones. Ojalá el señor Puigdemont hubiera convocado elecciones y hubiera dimitido, que es lo que tenía que hacer un gobernante al dividir por la mitad a la sociedad catalana. Pero no lo ha hecho. Está aferrado al poder, fuera de la ley, sin control y desde luego intentando imponer la voluntad de una minoría, amplia pero minoría, a la mayoría de catalanes. Por eso el Gobierno tiene la obligación de restituir la democracia, pero también tiene la obligación, y ese es el pacto político al que hemos llegado con el Gobierno, en este caso del señor Rajoy, que es restituir un proceso electoral, volver a votar en Cataluña. Y yo quiero decirle especialmente a los catalanes en este momento, a los que tenemos derecho a voto en Catalunya, que no esteu sols, que votarem, volem votar. Votarem però amb igualtat de condicions, votarem amb un sens de veritat, amb garanties, amb llibertat, amb seguretat. Votarem per fer fora a un govern que no està respectant a tots els catalans, per tornar a l'autogovern de Catalunya que ens han pres el senyor Junqueras i el senyor Puigdemont i, sobretot, perquè un govern torni a obrir una nova etapa a Catalunya. Necessitem una nova Catalunya per tots els catalans. Necesitamos una nueva Cataluña que nos una y no que nos divida. Necesitamos a una nueva presidenta de la Generalitat y también un nuevo Parlamento que piense en todos los catalanes, no en unos catalanes contra otros. Porque lo que está pasando en Cataluña no es un enfrentamiento entre Cataluña y España. Es un enfrentamiento entre catalanes, entre una mayoría de catalanes silenciados durante mucho tiempo por el nacionalismo y una minoría amplia que pretende imponer sus ideas sin ganar en las urnas, sin ganar esa reforma constitucional, sin ganar en el ámbito democrático. Por eso
Me parece fundamental restituir con unas elecciones. La garantía democrática mayor que hay en democracia es votar, así que seguro que no hay ningún demócrata con miedo a ir a las urnas. Nosotras volem votar, queremos votar, como les decía, pero lo haremos cuanto antes, cuando se restablezcan las garantías democráticas, cuando haya libertad, cuando haya seguridad, cuando sepamos que todos los catalanes van a poder ir a votar a esas elecciones sin que nadie impida el derecho a voto a un ciudadano de Cataluña. Y eso, para nuestro juicio, así lo pactamos con el Gobierno, podría celebrarse a finales de enero como primera fecha posible, ese 28 de enero, que es la primera fecha posible para que haya una campaña limpia, una campaña donde pueda participar todo el mundo, una campaña con garantías, y el Gobierno tendrá que tomar todas las medidas oportunas para que esas elecciones se celebren, con neutralidad en los medios de comunicación, respetando lo que diga la Junta Electoral, respetando la libertad de cada ciudadano para hacer campaña o no por un partido o por otro, respetando a todos los partidos políticos que se presenten a las urnas y, sobre todo, respetando el resultado electoral y volviendo a la ley. Para abrir una nueva etapa en Cataluña es fundamental volver a la ley democrática. Fuera de la ley no podemos hablar. Los que creemos en el diálogo, los que ejercemos y practicamos a diario el diálogo, sabemos que el único espacio donde nos podemos entender, no por la fuerza, sino en este caso por la fuerza de la voz y las ideas, es dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Cataluña. Así que yo le tiendo la mano a todos aquellos catalanes que, aunque discrepemos, quieran volver a la ley. Le tiendo la mano a todos aquellos catalanes que legítimamente piensen distinto a los que no somos separatistas, pero que quieran volver a la ley votando en las urnas. Yo le tiendo la mano a todos aquellos catalanes que, independientemente de su ideología, son demócratas y respetan las reglas de juego. Hoy tenemos un gobierno que no es democrático en Cataluña. Hoy tenemos un gobierno que ha perdido la autoridad, como decían todas las asociaciones de jueces. Tenemos un gobierno que ya no puede dar órdenes a nadie porque no respeta las propias órdenes. Y yo me quiero dirigir también especialmente a los ciudadanos de Cataluña, pero a los ciudadanos de toda España. La pregunta que uno se tiene que hacer hoy es: ¿hay alguna otra opción que no sea aplicar la Constitución ante un gobierno rebelde, ante un gobierno que quiere violar los derechos y libertades de todos los españoles? ¿Hay alguna otra opción posible que no sea aplicar la ley? Porque yo me hago una pregunta: ¿qué estarán pensando los españoles que nos vean estos días y vean a políticos que se saltan las leyes, a políticos que cometen delitos, a políticos que se gastan dinero público en cosas ilegales? ¿El mensaje que le vamos a dar a la clase media y trabajadora española cuál es? ¿Que pueden hacer lo que les da la gana? ¿Que esos políticos tienen una inmunidad, que pueden hacer lo que quieran? ¿Verdad que no aceptamos que los corruptos hagan lo que quieran? Pues los sediciosos tampoco, los que cometen delitos de sedición tampoco, y de rebelión tampoco. Por tanto, de todo esto, de todo este proceso separatista, de esta pesadilla, de esta locura que estamos viviendo, el conjunto de españoles tiene que saber que esta es una democracia y un Estado de Derecho. Tiene que saber que se protege a los débiles, a los que cumplen la ley, y se persigue a los poderosos que incumplen la ley. Y por eso hay que aplicar la Constitución. Porque hay muchos españoles haciendo esfuerzos para llegar a final de mes, pagando impuestos por todos lados, cumpliendo las leyes permanentemente. Y no hay nadie que piense en ellos. Nadie va a pensar en toda aquella persona que no hace ruido, que no le pica las cacerolas, que no hace manifestaciones, pero que cumple la ley. Pues yo me quiero dirigir hoy especialmente a todos esos españoles y les quiero decir que esto que vamos a hacer, que es aplicar la Constitución, es por ellos, es para defender sus derechos y libertades, es para que sigan confiando en la democracia, para que no piensen que esto es un juego entre políticos que se apañan en una habitación con privilegios, con indultos o con soluciones mágicas. Esa no es la vía es volver al campo democrático, y esos españoles merecen todo mi respeto, todo el respeto de Ciudadanos, y estoy convencido que el respeto de la inmensa mayoría de partidos políticos. Así que yo quiero restituir la democracia en Cataluña, primero para que respeten mis derechos como ciudadano de Cataluña, segundo porque no quiero dejar de ser lo que soy catalán, que soy español, que soy europeo. No quiero que ningún político o déspota decida por mí qué nacionalidad tengo, qué derechos tengo, dónde puedo o no moverme por el territorio nacional o europeo. Y quiero referirme también a unas palabras que ayer dijo el presidente Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, palabras acertadas, firmes y claras de un demócrata, en este caso el presidente del Parlamento Europeo. Ayer el presidente del Parlamento Europeo decía que cuando en la Unión Europea alguien incumple la ley o alguien tiene que aplicar las sentencias de los tribunales europeos, se aplican y punto. Bueno, pues yo, en defensa de todos esos ciudadanos que cumplen la ley, yo diría que hay que aplicar la Constitución. Y que hay que aplicarla sin complejos, hay que aplicarla porque nos defiende a todos. Y quien esté en contra de aplicar las leyes tiene un problema en una democracia. Quien esté en contra de aplicar la ley tiene un problema en un Estado de Derecho.
y desde luego no somos la inmensa mayoría de españoles. Quiero acabar también por reconocer el papel cívico de los españoles que se están movilizando en toda España, que están haciéndolo en favor de que Cataluña siga siendo parte de España con respeto, aplaudiendo a los catalanes que dan la cara por no ser nacionalistas, con el cariño y el calor de millones de españoles que están saliendo a la calle cada día defendiendo que Cataluña siga siendo una parte de España. A todos ellos también nos debemos. La decisión sobre el futuro de España no le corresponde a Puigdemont y Junqueras, le corresponde al pueblo español. Y cualquier reforma de la Constitución que podamos hacer en un futuro, yo soy partidario, les avanzo, de actualizar y mejorar nuestra Constitución, la haremos entre todos los españoles y la votaremos todos los españoles. Algunos queremos votar, sí, pero queremos votar dentro de la ley para cambiar la ley si hace falta. Así que a todos esos españoles hoy hay que darles un mensaje de tranquilidad, pero también de convicción democrática, de firmeza democrática. Nadie va a liquidar nuestra democracia impunemente. No va a salir gratis enfrentarse a los españoles y a sus derechos. No va a salir gratis señalar a los disidentes en Cataluña. No puede salir gratis, en definitiva, que alguien pretenda apoderarse de un gobierno de manera rebelde, que alguien pretenda cerrar un Parlamento autonómico como ha hecho Puigdemont y Junqueras y que no tenga ningún coste. El coste es, en definitiva, el cese de un gobierno rebelde y garantizar unas elecciones para que nunca más nos gobiernen en Cataluña personas que no respetan nuestros derechos y libertades. Así que, si el 23F fue una fecha difícil para la democracia española, pero lo superamos con firmeza democrática, si también la lucha contra el terrorismo fue dolorosa, difícil y muchas veces a punto del chantaje por parte de los terroristas y lo superamos, tampoco el golpe a la democracia de Puigdemont y Junqueras va a liquidar lo que hemos logrado después de tantos años. Este país pasó una dictadura, 40 años. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se enfrentaron entre ellos, eran enemigos entre españoles y yo no quiero, para el futuro de mi país ni de nuestros hijos, no quiero un país donde los españoles sean enemigos entre sí. Quiero un país donde los españoles nos demos la mano, nos respetemos y volvamos al civismo y a los valores democráticos. La igualdad vencerá al egoísmo, la libertad vencerá a la imposición, la unión vencerá a la división y España, en definitiva, con toda su historia, con toda su trayectoria y sobre todo con todo el futuro por delante, volverá a restablecer la democracia en Cataluña. Así que en un día como hoy, especialmente, quiero tener un recuerdo para todos los que lucharon contra una dictadura, para todos los que se dejaron la piel para que hoy tengamos democracia. Y tenemos la obligación moral de que en España nadie intente imponernos nada fuera de la ley. Eso no es una democracia, es otra cosa. Así que, en memoria de todos los que consiguieron traernos hasta aquí, en memoria de los que se levantaron frente al golpe de Estado, en memoria de los que cayeron por el camino defendiendo la libertad frente al terrorismo, hoy tenemos la obligación, muchos españoles, de defender la democracia española y hacerlo frente a aquellos que quieren liquidar lo que muchos defendemos y amamos, que es a Cataluña, dentro de España y dentro de Europa. Muchas gracias.